me llegó una imagen. ¿Qué sería de que alguien más activara otros binaural beats? ¿Cuántos, Ya, a lo mejor a escondidas. cuántos se desplomarían ahí? Pero se desplomarían definitivamente. Es que, claro, muy buena. Es que, claro, igual que hay magia blanca y magia negra, ¿no? Pues eso, hay que tener cuidado con esas cosas. Sí. Pero, ¿qué te quería decir? Bueno, estábamos al lado de lo que se podía ser un templo atlante. Yo estaba convencido de que es un templo lemuriano o post-lemuriano. Y había como los bloques de piedra y tal muy bien definidos, muy bien ordenados. Y hay una zona de petroglifos allí, enfrente de la montaña. Ahora no me acuerdo el nombre. Es un dios ibero, un dios de aquí de... ¿A dónde fue? El León, ahí en España. En León, sí. Y fue fantástico. Al final captamos un ovni. O sea, lo que pensábamos que era la estrella Venus, le hicimos fotos. Y resulta que al día siguiente hicimos con filtros y resulta que no era la estrella Venus, que era una nave de los desconocidos, ¿no? Ahí vigilándonos. Así es. Y nada, ya te digo, el grupo que viene de otra región de España, no puedo decir nada porque si no me cuelgan. Pero bueno. Dilo. No. Secreto profesional. Hay que pasar las redes, a los otros canales como Planeta Intraterreno, que, bueno, alienten la llegada de gente esa noche. Sí, vamos a intentar a ver si hoy además, según las 13 lunas y todo este percal del sincronario de las 13 lunas, hoy es guerrero cósmico amarillo, es decir, hoy está en el tono más alto de conjunción cósmica dentro de lo que es el tono, lo que es el camino de la semilla, ¿no? Es decir, la semilla desemboca en el guerrero cósmico. Hoy es el culmen de eso. Entonces, bueno, puede que ocurra alguna cosa aquí detrás mientras yo estoy hablando, no lo sé. Vamos a ver. Justo ayer fue 777, Sí. 2 más 0, 2 más 3, 7, 7, 7, 7. 777. Lo que pasa es que yo tampoco tengo... Yo estoy estos días, si os soy sincero, estoy bastante... Me tomo las cosas con bastante... O sea, toda esta falsa espiritualidad, toda esta meditación y todos estos falsos profetas que hay ahora, el 99% son todos falsos profetas. Entonces no me creo en nada de lo que está pasando en los últimos días y ni de la gente que es gentuza, realmente, que estoy viendo por todos lados. Y da mucha pena ver eso, ¿no? Y cómo hay gente inocente que puede llegar a caer en las redes de estos falsos profetas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Sí. Por eso yo creo que en estos momentos, por lo menos nosotros, Planeta Intraterreno, tenemos que tener un cierto grado de, ¿cómo se llamaría? No sé, racionalidad, ¿no? Racionalidad intraterrena no sería tampoco. Pero sí un cierto grado de decir, bueno, vamos a ver, ¿qué está pasando? O sea, vamos a ver si... Coherencia, ¿no? Consistencia, ¿no? En el conocimiento, exacto, un poco, ¿no? Que la gente se dé cuenta de que no todo lo que reluce es oro, ¿no? Y que el 99%, desgraciadamente, ojalá no fuera así, pero desgraciadamente es todo para mercadeo, para conseguir beneficio económico, ¿no? No como vosotros, ni como Planeta Intraterreno, que estamos aquí porque nos gusta esto. Claro. Exactamente. Y nada, pues si quieren vamos con el tema, que el tema de hoy es el contacto extraterrestre, es algo inminente con la humanidad. ¿Por qué puse este título? Porque ya que últimamente se están viendo videos de personas que empiezan a subir a decir que pues sí que está muy próximo el contacto extraterrestre, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis si es real este contacto o puede ser una falsa bandera? Vamos a empezar con Adriana. Bien, Julio, sabés que yo creo que, en definitiva, por lo que siempre me han dicho ellos, nos van a ir preparando de a poquito, y creo que es lo que ha estado pasando todo este tiempo. En mi caso, yo tuve un mensaje hace mucho tiempo que me dijeron que de a poco nos van a ir preparando con el avistamiento, empezando principalmente México, como que es el corazón, por decirlo, de todo esto, porque ellos ya están acostumbrados al tema OVNI.
Entonces, como que va a haber más cada vez en México, después en otros lugares nos van a empezar a habituar a aquellos que están pasando. Ahí, indefectiblemente, no le va a quedar otra que a las potencias, incluida dentro de estas el Vaticano, considerar o expresar esto de que la existencia ovni es real, que hay otras realidades, y a partir de ahí, cada uno de nosotros, ellos me dijeron que a mí me van a preparar para el contacto, porque yo, en definitiva, estoy acostumbrada a verlos, se me han presentado en forma etérica, inclusive en meditación de millones de formas, pero bueno, creo que de golpe que se te presenten seres de este tipo es como, ay, que chucho manucho, decimos aquí en Argentina. Que chucho manucho. Ay, que chucho manucho. Bueno, entonces creo que, claro, justamente para que no me agarre el que chucho manucho, bueno, creo que me van a ir preparando muy de a poco, porque sí, es como que yo creo en eso. No sé si tan inminente, pero que es que de a poco está entrando, porque fíjense que de todos lados está entrando, digamos, diferentes temáticas que nos llevan hacia eso, ¿o no? Yo me canso de abrir ahora, por ejemplo, esto, que cuánto hablamos nosotros del cambio de eje del planeta, que estaba cambiando el eje y qué sé yo, todo eso. Ahora vos abrís acá en el Google y lo primero que te dice los problemas que el planeta está teniendo por su cambio de eje. La polaridad, el cambio de polaridad del eje terrestre, qué sé yo, por qué se ha producido. Después hay otros temas más. Ayer estaba justamente escuchándolo a Hiper, a TV Hiperdimensional, que también sacó un pedacito, lo alcancé a escuchar un pedacito, de una revista muy interesante que no era el Nature, sino era otra que la nombró allí, no me puedo acordar, y que habló de que los científicos han determinado que estamos camino a la séptima extinción humana. Entonces, todas estas locuras que nosotros les venimos contando de hace mucho, aparentemente a través de estos medios empiezan a llegar. Yo creo que la idea es irnos preparando con todo esto, ¿no? Con toda esta información, para decir en algún momento, bueno, acá estamos, o esta es la otra realidad que hasta el día de hoy no les podíamos decir que existía o no queríamos aceptar que existía. Creo que es un poco eso lo que están haciendo. Así es. Vamos a dar la bienvenida a Fran Carlos Madrigal. ¿Cómo estás, Fran? A ver si nos escucha. No, ahí está. Se fue. Estaba. Sí. Fran, Sergio. Vuelve. Sergio, ¿cuál es tu opinión? Dime. Bueno, mi opinión al respecto es bastante particular, porque sí. Obviamente nosotros, Planeta Intraterreno, tenemos colaboración activa con los intraterrenos y con otras bastantes más razas positivas, ¿no? Yo no utilizaría y no utilizamos el término contactismo precisamente pues por motivos de falsos profetas, de falsas banderas. Hola, Frank, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y toda esta historia que ahora realmente yo estoy acojonado, espeluznante lo que estoy viendo en los últimos días, de verdad. La cantidad de falsa información que hay, de desinformación, por otro lado. Nosotros, simplemente, os digo una cosa, simplemente con permanecer vivos, aquí Planeta Intraterreno ya es una noticia, ¿no? En sí misma, y ya, pues ya, no sería como entrar en Jesús en el templo y eliminar a los falsos mercaderes y tal, pero vamos, digamos que para nosotros el contactismo o el hecho de que existen extraterrestres e intraterrenos es algo normal, está naturalizado. Forma parte de nuestra vida cotidiana, es decir, y de hecho es el futuro de la humanidad, es decir, no nos queda otra. O somos regidos por una inteligencia artificial que nos va a convertir en robots transhumanistas, o nos queda solo la otra opción, que es colaborar con razas positivas de una manera activa, porque están ahí. Es decir, son reales los intraterrenos, son reales los delfiditas, son reales los andromedanos, son reales de Sirio A, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ha dicho muy bien, y estoy muy de acuerdo con Adriana, el tema de la séptima extinción. Y un poco me ha recordado a Blavatsky, ¿no?
a esta gran investigadora, ¿no?, del oculto, del esoterismo y de otras ciencias y de otras investigaciones que hacía, que hablaba de la séptima humanidad. Es decir, que ahora, y realmente estamos llegando a ese punto, y ella dijo que además esa séptima humanidad, o sexta o séptima humanidad, no me acuerdo muy bien, iba a estar radicada en América del Sur. Eso es muy curioso, es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por algún tipo de hibridación extraterrestre humana o algún tipo de, no lo sé, algún tipo de motivo más de las agendas de las federaciones galácticas y todas estas historias, ¿no? En fin, esa es mi opinión. Gracias. Así es. Bueno, vamos a presentar a Fran Carlos Madrigal desde Costa Rica. ¿Cómo estás, Fran? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Pues bueno, ¿conoces a Sergio, a Adriana? Sí, los he visto, claro. Hola. Hola, bueno, Frank. ¿Cómo estás? Pues como dice el título, contacto extraterrestre es algo inminente. Bueno, ya lo expliqué por qué puse este título, ¿no? Yo sé que Fran tiene otro tipo de opinión respecto, así es que vamos a conocer su opinión de él. Adelante, Fran. Bueno, muchas gracias por esperarme, porque siempre llego tarde, ¿verdad? Qué pena. No pasa nada. Bueno, en realidad, el hablar de contacto extraterrestre, bueno, tenemos que ver que el contacto no sucede ahora, ha sucedido a lo largo de la historia de la civilización humana. Entonces no podemos decir de que ahora va a haber un contacto porque siempre ha existido. Ellos siempre han estado con nosotros. Siempre. Para empezar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo muchas veces escucho, sin menospreciar argumentos de nadie, escucho a la gente hablar de muchas teorías, de muchas experiencias, de abducciones, de contactos, de visualizaciones, etc. En realidad, mi criterio es el siguiente, ¿verdad? Muy personal, por mis experiencias. Para mí el contacto extraterrestre tiene 3 tipos de connotación. Está el contacto presencial, que en mi caso yo subí a la nave espacial, conversé con ellos me visitan, que es un contacto, como dirían los gringos, face to face, que es un contacto material, o sea, presencial. Sí. Luego está el contacto telepático, que no necesariamente tiene que estar la presencia del extraterrestre para recibir los mensajes de ellos, como me sucede a mí. Y luego están lo que entra en la clasificación de todo lo que son las, ¿cómo se llama esto? Visualizaciones de naves, un extraterrestre que pasó corriendo por la acera de al lado, el que me encontré en el patio de la casa, o sea, ese tipo de experiencias que algunas pueden ser ciertas, otras no pueden ser ciertas. Yo digo que yo pienso en esos 3 criterios. Cuando yo escucho a alguien que dice que ha sido contactado, hago una evaluación, no solamente de lo que dice, sino hago una evaluación en base a mis experiencias, de todos los factores del contactado. Porque no tenemos que, cuando hay alguien nos cuenta una historia de un contacto extraterrestre, no tenemos que fijar nuestra atención solamente en lo que nos cuenta. Y digamos, hay que fijarse también en la persona. Porque hay una característica muy particular en la persona que es contactada, que es abducida o que mantiene, como en mi caso, un contacto telepático con ellos. Hay 3 elementos que muchas veces lo he dicho. No es que el hijo de la señora de la pulpería o el de la carnicería puede ser contactado porque él quiere, o porque pasó por la acera y pasó en la nave y ya me contactaron. No es así. Hay un procedimiento, hay un proceso y hay una caracterización de la persona que va a ser prácticamente abducida, contactada, visitada. Y yo lo entendí así porque ellos mismos me lo explicaron. Primero, tienen que haber capacidades cognitivas aptas para que el contactado pueda recibir, digamos, la experiencia de una forma racional y que también a través de todo el vínculo
a nivel psíquico con los extraterrestres, la realidad cognitiva de la persona contactada, abducida o lo que sea, inmediatamente va a cambiar. Indudablemente va a cambiar. Pero cambia paralelamente a la experiencia. Vamos por ese lado, para no dar mucho por el tiempo. Y luego también viene el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio de los factores intrínsecos del ser humano con los factores extrínsecos del ser humano. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero? Nuestras emociones, nuestros sentimientos tienen que estar equilibrados armónicamente con nuestro exterior. Que no sea que el contactado de repente ve la silueta de un extraterrestre y fue tanta los niveles emocionales y la dopamina y todos los factores bioquímicos del organismo que le dio un infarto. Entonces, todo esto, no crean, todo esto ellos lo miden. Y luego también la experiencia humana extrínseca. Por ejemplo, en mi familia ya hay antecedentes de contacto extraterrestre. Una sobrinita tuvo la oportunidad de tener un contacto una única vez en su vida. Tengo una hermana, la menor de las mujeres, que ella fue, prácticamente pasó un portal dimensional en el patio de su casa. O sea, ya hay un antecedente, digámoslo en este término, hay una atmósfera circunstancial que te permite ser parte de esta experiencia, que no te sorprende, que no te desarmoniza con la experiencia. Y luego hay 3 elementos fundamentales dentro de un mismo punto: vibración, frecuencia y energía. Tienes que estar en la frecuencia apta, con la vibración correcta y con la energía idónea. Porque estos 3 elementos te vinculan con lo que ellos han llamado la conciencia universal. Voy a explicar algo. Nosotros como humanos tenemos la conciencia natural, que es lo que nos hace reconocer todo y nuestras emociones y las relaciones interpersonales y que nos hace entender todos estos factores, digamos, biopsicosociales. Pero la conciencia universal, que es la que abarca todo el conocimiento de nuestra existencia a lo largo de la experiencia del universo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un accidente de la naturaleza. Nosotros no somos un accidente ni del universo. Somos existencias que estamos en un proceso a lo largo del universo que pasa de planetas inferiores a planetas superiores. Y cada uno de nosotros, como existencias, voy a hablar de la Tierra. Todo esto les explico porque ya me lo han explicado y ya domino pues el tema porque lo comento mucho con ellos. Ellos cada día me instruyen un poco más y más. Cuando la criatura humana recibe, por decirlo de alguna forma, nuestra estructura está idónea y nace una persona, por decirlo en ese término. Esa es una existencia. En realidad no es que simplemente llegamos por casualidad o porque hay un orden divino, celestial, que Dios y etcétera. No. Nosotros somos existencias que estamos teniendo esta experiencia a lo largo del universo, de planeta en planeta, del inferior al superior. Y nosotros cuando venimos a la Tierra, como existencias, al entrar en nuestra condición humana, en este cuerpito, que en realidad esto es un vehículo que tiene las características particulares necesarias para tener la experiencia material en este planeta, en esta dimensión y en esta civilización. Entonces, una vez que pasamos, llegamos con un nivel de frecuencia, energía y vibración y de conciencia universal, cuando entramos en esta condición humana, entonces aflora en nosotros la conciencia natural y se bloquea la conciencia universal. Por eso no recordamos ni de dónde venimos ni de dónde vamos. Hasta el momento en que desencarnamos, recuperamos la conciencia universal y nos damos cuenta, pues, todo lo que está sucediendo en el universo y de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Una vez que desencarnamos, en base a nuestra
a nuestro avance existencial dentro de este plano dimensional humano. Si avanzamos, pasaríamos al planeta siguiente, en una civilización más avanzada, en una experiencia material mucho más avanzada, por decirlo en algún término, y además de eso, con una frecuencia, una energía y una vibración superior. Eso nos permite ir adquiriendo más conocimiento y vincularnos más conscientemente a la conciencia universal. Para no hacer muy largo el asunto, el contacto extraterrestre, en realidad, lo que sucede es que hay existencias dentro del universo que alcanzaron un nivel muy elevado en su experiencia existencial. Y como hay un orden en el universo, hay un orden, hay un equilibrio. Entonces, esas existencias más avanzadas en una condición material distinta a la nuestra, que ya no necesitan ADN, no necesitan células, porque todo eso es una característica muy particular del planeta Tierra. Entonces, esas existencias que tienen una experiencia material totalmente distinta a la nuestra, a ellos se les asigna precisamente el estar vigilantes de los planetas inferiores. Entonces, ellos visitan los planetas inferiores porque la condición de ellos, o ellos, su función en realidad es vigilar la realidad material del universo. En otras palabras, vigilar el planeta Tierra, en este caso particular. Entonces, ellos se afloran, el ímpetu y el ahínco de ellos es el planeta Tierra, la naturaleza, que no hayan guerras, que el hombre administre correctamente este planeta. ¿Por qué? Porque el planeta es un vehículo que necesitamos todas las existencias que llegamos a este planeta, porque necesitamos tener esta experiencia material en esta condición circunstancial, en esta civilización y en esta experiencia dimensional. Por eso, ellos vigilan el planeta. Ellos están vigilantes del planeta, evitando guerras, y si va a haber algún movimiento cataclísmico o lo que sea, ellos intervienen. Hace 2 años, cuando yo pasé un portal dimensional, ellos me anunciaron varias cosas que estaban sucediendo, porque es inexorable, el universo se mueve por 2 leyes inmensas, causa y efecto, acción y reacción. El hombre ha causado un montón de situaciones. Bueno, ¿el efecto cuál es? Todo lo que estamos viviendo. Calentamiento global, los terremotos. Yo le contaba se me fue el nombre, ya se me olvidó, a mi anfitrión, yo le conté que yo anuncié hace 2 años el terremoto de Turquía, y no porque soy bababanga ni soy nada de esas cosas, simplemente porque el universo tiene un orden, causa y efecto. Entonces, la consecuencia de todo lo que estábamos realizando nosotros, el efecto precisamente era un gran acontecimiento telúrico por el lado de Turquía. También yo anuncié, porque ellos me lo decían, es inexorable, va a suceder esto y esto. Me advirtieron de la inteligencia artificial muchísimo, me advirtieron de una serie de situaciones, el desquebrajamiento de los mantos oceánicos, la activación de placas tectónicas. Recuerdo que en aquel momento me anunciaron de volcanes en Europa, y fue cuando pasó lo de un volcán en España, no me acuerdo, que se selló el agua y todo. Bueno, entonces hay que darnos cuenta que el contacto extraterrestre no es porque ellos vienen a pasear o para que nos vean o para que qué bonitos, o la incógnita de y pasó la nave y ahora qué va a pasar. No, hay un objetivo fundamental. Y el objetivo fundamental de un contacto extraterrestre es que ellos están vigilantes del planeta. Ahora, cuando estos seres que han avanzado a lo largo del universo llegan al culmen de la experiencia material dentro de las dimensiones universales, no es un universo paralelo, sino que es una condición dimensional aún mucho más superior,
y su experiencia existencial ya no es dentro de los planos dimensionales y materiales como los podemos imaginar en el universo. Bueno, sí podemos. Ellos se convierten, no es que se convierten, porque eso suena como muy Superman. Ellos adquieren una condición, digamos, de energía existencial, de alguna manera lo digo de esta forma. Entonces, ellos ya pasan a un plano distinto. Por eso es que encontramos descripciones de extraterrestres y de seres de luz. ¿Y cuál es la diferencia? Que los extraterrestres están vigilantes de la existencia material dentro del universo, o sea, de los planetas, de las galaxias, del plano material del universo. Pero los lumínicos o seres de luz, ellos son enviados a los planetas que están en el proceso de desarrollo para dirigirse vigilantemente a las conciencias de las existencias. Por eso aparecen los avatares como Cristo, C.G. Raimundo Le Ferrier, hay un montón. Y no solamente en el cristianismo, en el hinduismo, en varios. Son avatares. Ellos vienen a la Tierra, en el caso de la Tierra, que es lo que nos corresponde, ellos vienen a la Tierra porque ellos son vigilantes y son, digamos de alguna manera, dirigen a la humanidad en sus conciencias existenciales. Entonces vemos la gran diferencia. La experiencia extraterrestre es la que vigila la realidad material del universo, y los seres lumínicos, que también son extraterrestres más que muchísimo más avanzados, vienen a los planetas a dirigir las conciencias de las existencias que están teniendo la experiencia material y dimensional en cada uno de los planetas dentro de este proceso cósmico. Ahora bien, esto tiene mucho que ver, y ya lo he mencionado muchas veces, con el tema de Dios. Una vez le pregunté a ellos en un contacto que, bueno, ¿Dios quién es para ellos? Si existe para ellos Dios, si hay realmente un pecado y toda esa historia. Y bueno, aparte que me dieron un argumento muy real, ellos me dicen, voy a resumir y parafrasear un poco, ellos me dicen a mí de que la humanidad ha sido engañada. Totalmente. Que en realidad el concepto que nos han dado a lo largo de los siglos de lo que es un Dios no es real. No tiene nada que ver. No es un viejito sentado en un trono con un palo en la mano para pegarnos si nos portamos mal. No hay un infierno y no hay un cielo, porque somos existencias en procesos existenciales dentro del plano del universo. Disculpa que te interrumpa, Fran, porque estás dando una tesis absolutamente... Estoy maravillado con tu sistematización, ¿no? En serio, me está encantando. Pero bueno, en serio, encantadísimo, y a ver si podemos tener algún tipo de contactismo tú y yo, así, por redes sociales, ¿no? Porque sería fabuloso. En resumen, bueno... ahí está mi WhatsApp. Es exactamente eso de lo que trata todo esto, es decir, claro. Mira, los extraterrestres. Ahí está mi WhatsApp para el que quiera llamarme, escribirme, no importa. Ahora hablaré con Julio y ya entonces nos pasamos. Okay. Después que termine el programa, chicos. El tema es ese. Son disculpa que te interrumpa. Dos cosas que he visto que me han llamado la atención de tu tesis, ¿no? Primero el tema de que, o sea, yo lo tengo como si fuera una radio de estas de antiguas, los años 50, AM, FM y tal. Entonces, claro, para entrar yo en la frecuencia intraterrena, tengo que estar en la emisora intraterrena, es decir, la frecuencia y la vibración fija, o sea, exacta, para poder estar en contacto con los canales de información de los intraterrenos, que eso es diferente a estar, digamos, en colaboración con ellos. Y lo que tú has dicho, y creo que a lo mejor estarás de acuerdo, a lo mejor no, pero bueno, desde nuestro punto de vista, el planeta intraterreno hace falta permiso. Es decir, si no tienes el permiso, para ellos es muy importante esa palabra, el permiso. Es decir, te tienen que dar permiso para hablar sobre ellos, para entrar a las ciudades intraterrenas, o para simplemente hablar sobre ellos, ¿no? De hecho,
yo fui contactado la primera vez cuando tenía 14 años. Bueno, mentira, a los 9 años tuve la primera experiencia. Y a lo largo de casi 40 y pico de años no se me permitía hablar. Claro, Hasta claro, hace 2 años que ellos me dieron la orden, que me dijeron, ahora sí, comunícale al mundo que no están solos. Es Y así. empecé a hablar todo eso. Ahora, ¿qué sucede? El otro día estuvimos con Próspera Muñoz, no sé si la conoces, el gran caso de abducción aquí en España, la abducida más conocida de aquí de España. Fuimos a visitarla a su casa en Jumilla. Una señora, que ya es una viejita. Sí, pero es como estar, para mí fue como ir a la Meca, ¿sabes? O sea, el Hajj, o sea, el peregrinaje me dio una piedra de Ica, porque yo sé que es una piedra de Ica auténtica la que ella me dio, y yo la he tocado con estas manos, y yo sé que esa piedra estuvo en un estrato de más de 300 millones de años. Y yo sé que yo he contactado, o sea, me dio para que yo la tocara, es decir, fue realmente para que yo entrara en contacto con esas otras realidades, ¿no? Me abrió. Tú sabes que yo leí de ella, me gustó mucho la historia. Sí, lo que les decía del tema de Dios, para finalizar. Entonces ella fue ella fue abducida en el año 1947, calendario gregoriano, junto a su hermano. Pero estuvo en silencio durante 37 años. Es algo que tengo que ver. Es acojonante, porque ella no es que no quisiera hablar o no tuviera la capacidad. De hecho, se le desarrollaron las capacidades intelectuales de una forma. Claro, ella era una mujer de un pueblo de Murcia y ahora es una mujer cultísima, con unas capacidades intelectuales impresionantes. Yo te voy a sobre contar. Cualquier cosa. Te voy a contar. Solo cuando recibió el permiso, 37 años después, justo lo que tú acabas de decir, Frank, es cuando ella pudo empezar a hablar de su experiencia con libertad. Correcto. Entonces, claro, la gente no sabe que hay una jerarquía, que hay unas normas, que hay unos acuerdos allá arriba, que hay unas oficinas, que hay unas notarías. Es que está todo muy organizado, más que aquí. Entonces, claro, la gente piensa, no, es que están por ahí los extraterrestres corriendo por ahí y tal. No. Hay a mí me molestó. Orden. A mí me molestó mucho ver lo de Nevada, que la persona decía que el extraterrestre y lo pintaban. Hay algo que me molesta mucho y lo he dicho, hay mucha gente que es una pseudo contactada, que solamente las teorías conspiranoicas. Fíjate que yo, en una charla que yo di, cuando estábamos hablando del tema de Dios, que precisamente estoy terminando de mencionarlo, cuando yo di la definición de Dios y expliqué precisamente en qué consiste y por qué tenemos que entenderlo, porque Dios no es un viejito sentado en un trono con un báculo en la mano para pegarnos. No hay cielo, no hay infierno. ¿Sabes cuál fue la definición que me dieron ellos de Dios? En primer lugar, ellos lo llaman el absoluto. Ellos no lo llaman Dios, ese es el absoluto. Y ellos dicen lo siguiente: el absoluto es la esencia de la existencia en sí mismo, contenido en toda la materia del universo y dimensionado en todas las dimensiones universales. Y yo expliqué una comparación, una analogía que ellos me dieron, que yo no sé si tú te acuerdas, mi querido amigo anfitrión. Yo soy muy malo para los nombres, discúlpeme. Sí. El bosón de Higgs. Ellos me hicieron una analogía para que yo pudiera entender el concepto de Dios. Y ellos me decían, vamos a referirnos a un tema que está dentro de la experiencia humana, que es la experiencia de Higgs. Y empiezan a hablar del bosón de Higgs, que al final de cuentas, pues ya sabemos que él hizo una teoría y que la teoría recibió el premio Nobel, y la teoría decía que había una partícula que sostenía toda la materia del universo. No sé cuántos años después, creo que fueron 3, ¿verdad? Me parece, 3 o 4 años después, que hacen el acelerador de partículas y hacen la experiencia con el átomo y descubren precisamente que existía una partícula que sostenía toda la materia del universo y la llamaron la partícula de Dios, porque está contenida absolutamente en todo y lo sostiene todo. Por eso es que mi cabeza no sale volando, por eso es que mis dedos no se pulverizan. O sea, porque esa partícula, el bosón de Higgs, sostiene toda la materia del universo. Entonces ellos me hacían una analogía. Dios precisamente es como si tú estuvieras hablando de ese bosón, contenido en todo, en toda la dimensión del universo, y es
asimismo una conciencia universal. Así funciona. Qué interesante, ¿eh? A mí me han dicho que Dios, por ejemplo, puede ser cualquier persona en estos momentos, como es omnisciente y es omnipotente. Él puede asumir. No puede ser, mira, ahí sí te difiero. No puede ser cualquier persona, porque cada existencia en este planeta es única en el universo. Yo no puedo ser tú, ni tú puedes ser yo. Yo no puedo ser Dios, porque dimensionalmente, vibracionalmente y energéticamente y en frecuencia, Él está por encima de lo que yo soy en este momento. A mí no me dijeron eso. A mí me dijeron que no, al contrario, de que Dios puede ser, o sea, como es omnipotente, Él puede convertirse en lo que quiera. Si Él quiere en estos momentos, puede estar en este canal o puede no estar en este canal o puede ser uno de nosotros o dejar de ser. Yo les pregunté, mira, yo les pregunté ahí difiero con los... Vamos a dar la bienvenida a Mike Volta. Pero bueno, yo te respeto y considero Mike. que... Hola. Hola, Mike. ¿Cómo están? Bien. Pues mira, aquí liados con la tertulia, pero bueno, son diferentes opiniones, no es pelea. Sí. No, al contrario. A mí lo que me dijeron que Dios en estos momentos era un albañil de Curitiba, de Brasil, que se llamaba Joao Pereira. Bueno, no sé. Eso no es así. De todas maneras, como Dios hace lo que quiere. Ahí me peleo con los Dios no puede ser nadie. Dios no puede ser nadie porque lo que tú llamas Dios es el absoluto. Está contenido en toda la materia del universo. Contenido. O sea, está en nosotros, pero no en nosotros. Porque ahora hay un planeta que se llama Betanova. En ese planeta está Dios, se ha encarnado en ese planeta y está desde ahí está a todos los humanos para que nos convirta. Es un planeta en el cual digamos que este planeta que nosotros estamos ahora es una copia, es una matrix virtual de esa otra existencia real, de ese otro planeta real que es una vida eterna. Entonces nosotros estamos aquí en una especie de juego, pasando una serie de pruebas, una serie de exámenes en base a que, digamos, hay una serie de genes en este planeta ahora, en el planeta Tierra, que son genes directos de la fuente, genes de Dios, ¿vale? Todos los poderes ocultos, oscuros, están en búsqueda de esos genes para evitar que se junten entre ellos. Porque si eso se hiciera, sería el fin, claro, de toda la oscuridad en este planeta y de todo el control que está todavía, desgraciadamente, operante, ¿no? Entonces, hay toda una serie de operaciones por ahí cósmicas. Te quiero hacer una pregunta. Dime. Mira, tú has dicho que Dios puede ser cualquiera. Ok. ¿Cuál ha sido el mayor problema de la humanidad con respecto al contacto extraterrestre? Que el ser humano siempre ha buscado la forma de darle forma a todo lo que no entiende. Cierto. Sí. Entonces, aparece por allá, definen al extraterrestre como con cara de pato, con cara de pez, con cara de insecto, y casualmente todos los extraterrestres tienen cara de animales terrestres. Todos. Casualmente. Okay. ¿Y tú sabes algo? Ellos no tienen razas, ellos no son razas. Nosotros connotamos eso porque nuestra realidad planetaria, necesariamente por la experiencia en relación a nuestra civilización y a la condición planetaria, tenemos que definir razas y especies. Pero solamente sucede esa experiencia material en este planeta. ¿Por qué es así? Porque nosotros somos energías como existencias. Ellos son energías como existencias. Entonces, ellos no, en su condición de energía superior o avanzada, ellos no pueden poseer una condición material inferior. Acuérdate que la energía se transforma.
la energía se transforma. Entonces, el proceso evolutivo dentro del universo necesariamente se transforma hacia algo superior, porque el universo no puede, y las existencias dentro del universo, convertirnos en algo inferior, porque si no el universo sería un universo inferior, y nuestro universo, nuestros planetas, nuestras experiencias planetarias, siempre busca en la conciencia universal el avance y no el retroceso. Ahora, ¿por qué la gente dice que ve a un extraterrestre con ojos alargados? Te voy a explicar. La mente humana, dentro de los elementos cognitivos, sufre un fenómeno que se llama el hábito costumbre cognitivo-conductual. Entonces, si yo tengo una mesa, la mesa, si yo yo no tengo hijos, pero no puedo tener hijos, fue una de las condiciones que me pidieron y lo acepté. Si yo tuviera un hijo y veo una figura cuadrada de madera con 4 patas, yo a mi niño aquí en Costa Rica le voy a decir, eso es una mesa. Pero si en Estados Unidos el papá le va a enseñar al niño ese mismo artículo, le va a decir, it's a table. Pero si en China se lo enseña al chino al niño, le va a decir, y no sé cómo se dice, pues no hablo chino, pero digamos que dice ñañañán. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que el ser humano cognitivamente asimila la realidad en función al término que tú le aplicas. Entonces, nosotros cognitivamente lo que hacemos es, si captamos la luz a través de nuestros ojos, como lo son ellos son energía, esa energía entra a nuestro psique y a través de, tú sabes que hay neuronas aferentes y eferentes, las que reciben, digamos, la energía, las que lanzan la energía de respuesta. Cuando las células cerebrales, neuronas, de nuestro ojo también, reciben toda esta información lumínica y energética, nuestro cerebro va a descodificar estas energías, esto que está recibiendo a nivel neuronal. Pero si yo al niño le enseño que eso que está viendo en su mente se le dice table, así la va a llamar. Claro. Porque él habitualmente fue dirigido en sus pensamientos y en el aprendizaje cognitivo a llamar Por aquello. Es necesaria la evolución. Con las imágenes, las imágenes sucede lo mismo. Exactamente. ¿Cuál es el bombardeo que tienen nuestros niños y nuestra sociedad? La percepción tiene que ver con la estructura que tú tienes en tu mente, con la programación, generalmente del lenguaje. Etcétera, ok, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Y tienen que ver un montón de factores. Claro. Tienen que ver factores, por eso es que ellos dicen que tiene que haber un equilibrio de los elementos intrínsecos y extrínsecos para que realmente haya un contactado. Porque claro, tiene que haber un equilibrio a nivel de actividades cognitivas cerebrales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy una persona que, no con esto hay discriminación, ¿verdad? Bueno, quiero que nadie me hable de discriminación, eso es con lo que voy a decir, pero si yo he tenido experiencias muy traumáticas, si he desarrollado instintivamente emociones negativas, fuertes, frustraciones, bipolaridad, soy esquizofrénico. Entonces, cuando yo recibo el mensaje, cuando yo recibo, digamos, visualmente aquella energía, mi cerebro va a descodificar esa energía y va a producir una imagen producto de lo que tengo yo dentro de mi mente. Exactamente. Entonces, la gente va a empezar a ver un extraterrestre con cara de gato. Y resulta que eso no es así. Es que mi conectividad lo transformó, lo descodificó y lo adaptó a mi percepción cognitiva de esa manera.
Pero en realidad ellos son energía. Ellos no tienen especie, no tienen ADN, compañeros. Lo que tú has dicho, además, vienen aquí a enseñarnos cómo usar la energía, cómo canalizar la energía y cómo evolucionar nuestra propia energía, ¿no? A otro ámbito y a otros ámbitos. Ahora les voy a romper el esquema. La compañera. A ver. Ahí están las mujeres siempre por delante, avanzando. No, es debido a mi experiencia, a cómo yo vi de dónde provengo, ¿no? ¿Ustedes creen realmente que estamos? No. ¿A qué te refieres? ¿Realmente piensan no del todo. No del todo. Estamos, no se olviden que nosotros somos nada más que una expresión de esa conciencia suprema, de ese absoluto. Una idea, pensamiento. Ajá. Todos tenemos el concepto y esta famosa historia de la historia durante, de cómo fue la creación del universo bariónico, y bueno, de ahí para abajo, hay un 30% de materia, un 70% de antimateria que sostiene todo, proveniente de qué, todo esto que nos han enseñado y hemos aprendido. ¿Creen que estamos? Sí, claro. Estamos y no estamos al mismo tiempo. Exacto. La conciencia. No se olviden que la conciencia tiene una capacidad tan infinita, y ni hablar de lo que es esta conciencia suprema, ultra suprema, que como yo la veo, la capacidad que puede hacernos, de poder hacernos creer de que realmente estamos. Estamos en esta intervención del juego con todas las variables que él tiene. ¿Estamos? Bueno, hay mucho para analizar de este tema. No, yo te estoy escuchando. Desde donde yo sí, claro. Habéis sacado Urantia y ahí entramos ya en el tema del ser. El ser, ¿qué es el ser? O sea, ¿qué es ser y estar? O sea, ser o no ser, esa es la cuestión. Ser o no ser, esa es la cuestión. Y claro, ahí entramos en colación con porque ellos son muy filosóficos, los extraterrestres en general, por lo menos con los que yo he colaborado, son extremadamente filosóficos. También son muy, con perdón de la expresión que voy a decir, cabrones, es decir, tienen mucho sentido del humor, nos hacen bromas, es decir, son como nosotros igual. Hay humanos como nosotros, hay otros que no, pero en general lo que les gusta mucho es que intentemos siempre al máximo entrenar nuestra mente al máximo, es decir, que nunca nos conformemos con los esquemas mentales que tengamos, da igual, los que sean. ¿Por qué? Porque justamente esta supraconciencia es una red neuronal. Entonces, como yo quiero escuchar la opinión de Mike Navolta. Entonces está haciendo ese proceso con todos nosotros, esta creación. Mike, perdona, bienvenido a esta tertulia. Y nada, estamos hablando sobre el contacto extraterrestre, ya sabes, pero bueno, una cosa nos lleva a otra y estamos hablando ya. Nos hemos desviado del tema. Bueno, pero yo bajado ya de la terraza. En este programa siempre hacemos lo mismo, ¿no? O sea, nos desviamos, pero es que todo tiene que ver, todo está relacionado. Aquí os presento el Tesseracto. El Tesseracto, que sería, digamos, como la cuarta dimensión, ¿no? El tiempo y tal, el cubo, que permite, digamos, la traslación temporal, ¿no? Es una cosa que también me enseñaron mucho, el tema de viajes en el tiempo y estas cosas, ¿no? Claro, para la mayoría de las razas extraterrestres, viajar en el espacio es viajar en el tiempo también. Entonces, claro, eso para nosotros todavía es ciencia ficción, es decir, ¿cómo que viajar en el espacio es viajar en el tiempo? Tú sabes que, para hacer una observación, sí, claro, por favor. Yo he sido abducido 3 veces. Ajá. Afortunadamente siempre han habido testigos de las abducciones y circunstancias. Y he pasado prácticamente 4 portales dimensionales. Sí. En realidad sí, digamos que para ellos es que el tiempo, como lo conocemos nosotros aquí en la Tierra, el tiempo es una abstracción humana. El tiempo en la Tierra es una abstracción humana que fue creado necesariamente para reorganizar un montón de cosas. En el universo lo que tiene es distancia-tiempo, pensando en el tiempo no terrestre, sino cósmico. Y los portales dimensionales
lo que hacen es precisamente jugar con esa experiencia dimensional en el tiempo, universo. Sí. Y ellos pues lo utilizan para todo, para mover sus naves, para trasladarse, para inclusive fluir en el pensamiento. Yo lo único que sí he aprendido y algo que ellos y bueno, y mantengo contacto telepático con ellos permanentemente, constantemente. De hecho, algo que yo les quería decir que para mí es muy importante, que el abducido, el contactado, es dirigido no solamente en el conocimiento, hay otros elementos más que se suman a esta experiencia extraterrestre, cuando hay un contacto real extraterrestre. Y es el resultado de un montón de avances y desarrollos cognitivos a nivel psíquico. ¿Y por qué no? Digámoslo a nivel espiritual. Yo he tenido experiencias a lo largo de mi vida. Yo he mandado testimoniales al compañero anfitrión y fotografías, donde tengo dones que se han desarrollado. He anunciado 1000 cosas, ya no tanto como el anuncio extraterrestre que me cuenta que va a pasar esto, va a pasar lo otro, sino cosas un poco más a mi nivel humano. Por ejemplo, hoy tuve un caso de un señor que el limón tenía un tumor en la cabeza. Yo lo vi previamente y ellos estaban a 4 horas de aquí. No los conozco presencialmente, pero tuve la visión y vi el tumor en su cabeza. Yo llamé a mi amigo y le dije, mira, lleva a tu papá al hospital, tiene un tumor en su cabeza. Y efectivamente lo llevaron y existía el tumor. Bueno, las fotos las tiene y el testimonio del señor. ¿Por qué? Porque por eso les decía a ustedes, es algo complementario. El contactado no es solamente vi una nave espacial pasar al río de mi casa o me apareció un extraterrestre en la puerta y me contó esto y esto y esto y esto. No, hay frutos del contacto extraterrestre, porque es un avance psíquico. Te sucede involuntariamente, un avance psíquico, un avance intelectual como el de la señora esta que contaste, el compañero contó de España, a nivel de energía, a nivel de conocimiento, digamos, dimensional, la telepatía se desarrolla. Yo tengo un caso de una señora argentina que yo también, precisamente consecuencia de todo este contacto extraterrestre, pues tengo esa habilidad y también el anfitrión tiene el testimonio de la señora y todo. Yo estoy en Costa Rica, estoy a 5,000 kilómetros de Argentina y sin embargo la pude ayudar y pude visualizarla y bueno, tal vez después cuando ya hagamos el contacto en WhatsApp les paso todos los testimonios de las gentes. Sí. En España, por ejemplo, tuve una experiencia muy interesante. Yo no sé si tú conoces a Antonio, un señor que tenía una revista ufológica. Antonio. Un señor, es que no me acuerdo el apellido, pero un señor Antonio. Él fue el primero que me llamó y me buscó para entrevistas. Y él hablaba conmigo, pero él me decía, pero Frank, yo necesito una evidencia de que tú me digas si realmente fuiste contactado. ¿Qué evidencia me vas a dar? Y yo le dije, bueno, voy a dar una evidencia. Porque el contactado, la persona que ha sido abducida realmente, y la persona que tiene el contacto con el extraterrestre, con la civilización extraterrestre, desarrolla todas esas habilidades. Y él igual estaba en Madrid, y yo le dije, bueno, mira, en este momento te estoy mirando. Y me dice, ¿cómo? Y dije, sí, te estoy mirando. Tú estás en un lugar así, 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 y esto y esto, y le dije, y te voy a decir un detalle muy importante y quiero que me mande la foto. Frente a ti, en el techo tienes una lámpara china que tiene una forma como si fuera un domo, y el color es este. Y yo le dije, y él no me contestaba, y yo le decía, ¿pero qué te pasa? Y me decía, Fran, estoy mudo. No lo puedo creer, estás a 7,000 kilómetros de distancia y estás viendo mi lámpara en la sala de mi casa. Y me tomó la foto y yo tengo que mandarte esa foto y el testimonio de él. Eso es el fruto de ese contacto extraterrestre.
Yo te Sí, voy por a ese contar contacto algo. Bueno, Dime. vamos a dejar hablar a Mike porque A Mike no primero. le hemos Mike, dejado hablar. así que Pobre pecado. Mike, Don Mike, perdona Mike que nos emocionamos y nos vamos. Pero bueno, Mike, ¿cuál es tu opinión sobre los contactados? ¿Tú piensas que la humanidad va a haber un contacto inminente? Bueno, ya lo hemos hablado aquí, ya sabemos opinión de diferentes personas, pero ¿cuál es tu opinión? Quiero saberla. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y gracias a todos conocerlos por este medio electrónico y escucharlos de viva voz. Disculpen si llego a ofender a alguien con mi manera de pensar, pero bueno, desde chicos he estado escuchando muchas historias de contactados y muchos han destruido el planeta y lo van a seguir destruyendo y nunca de eso va a pasar absolutamente nada. Uh-huh. Lo que puedo opinar es que me he dado cuenta que hay más contactados que santos en la tierra. ¿Cómo explicar? Caray, ¿estamos preparados para un contacto? Si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir que no. No estamos preparados porque nosotros somos violentos por naturaleza. Nuestro ego nos domina. Necesitamos, para que exista ese ansiado contacto, necesitamos tener ya una sociedad creativa, una sociedad donde impere el amor, la armonía, la fraternidad, el espíritu de cuerpo, pero lamentablemente miro a mi alrededor y estamos muy alejados de todo eso, estamos muy alejados de todo eso. Yo tuve una experiencia en el 92 y a pesar de que veo todo lo que estoy viendo, no me la creo. Es algo surrealista lo que estoy viviendo en carne propia. Como te dije, Julio, cuando yo veo un alien, yo les voy a decir, ¿sabes qué? Yo no hablo con achichincles, llévame con tu líder. Y me congelé, me aterroricé, sentí que me jalaron los pelos de la cabeza, o sea, sentí un pánico, un terror puro, y hasta la escoba le aventé, ¿no? Y bueno, ahí quedó la escoba, pues bueno, esa es mi opinión, ¿no? Estamos muy lejos para ese contacto. Hay muchos contactados ahorita, muchísimos que salen hasta por debajo de las piedras, pero bueno, yo respeto a cada quien y cada quien es libre de decir y opinar lo que sea. Recordemos que hay de todo en la viña del Señor. Así es, sí, gracias por tu opinión. Pues sí, ¿por qué saqué a colisión este tema? Pues porque siempre están hablando de lo mismo, ¿no? Ya se acerca el contacto, ya va a haber el contacto, y como dijo Mike, siempre va a haber personas que van a destruir el planeta, están destruyendo el planeta y lo van a seguir haciendo, ¿no? Porque hay muchas personas que realmente pasan a programas y de repente nos dan teorías y nos dicen y nos redicen y siempre acaba con lo mismo, ¿no? Como un planeta destruido, ¿no? Pero bueno, cada persona hay que respetarla y hay que darle de la duda, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a ponerlo en cuarentena y vamos a compararlo con otras personas, ¿no? Entonces lo que yo hago es hacer eso, ¿no? Respetar a todo mundo, ver lo que dice uno otro y quedarme con lo mejor, ¿no? Con lo que me resuena más a mí. Por ejemplo, Frank, todo lo que está diciendo es prácticamente es lo que siempre venimos haciendo en este canal, ¿no? Venimos diciendo esto que Dios no es una persona física, es una energía. Ya lo hemos dicho de muchas formas. El Dios que nos pintaron la religión no existe, ya olvídense de eso, es una energía, porque realmente no es una persona física, ¿no? O sea, es una conciencia, es la conciencia universal, yo, me voy a contar así muy rápido. Yo cuando tuve un contacto, no sé si llamarlo así, pero se me aparecieron dos seres y no eran el clásico gris ni el clásico, no sé, eran como energía, como dice Frank.
eran unos seres de luz y ellos me dijeron que tenía que ayudar a una persona, entonces recibí unas indicaciones y así lo hice, ¿no? Entonces, afortunadamente pude ayudar a esa persona, ¿no? Pero yo en sueños he visto, he soñado con grises y con esas cosas, pero no puedo decir que sea, a lo mejor son sueños nada más, o tal vez sean abducciones, o vete tú a saber. Pero yo estoy más en la frecuencia esa de que dice Frank, ¿no? De que los extraterrestres pueden ser solamente energía, o hay energéticos y hay otros, o a lo mejor como dice él también, depende de nuestra visión, ¿no? Cómo los captemos nosotros, cómo tengamos en ese momento la mente, a lo mejor le ponemos cara de gato o cara de pez o de lo que sea, ¿no? Sergio, ¿qué? ¿Te saliste, te perdiste por ahí? Sí, no, he tenido que bajar de la terraza y tal por motivos obvios de conexión. Yo me voy a tener que ir ahora, despedirme, pero bueno, en definitiva, agradeceros una vez más la invitación y encantadísimo de conocerte, Frank, de estar con Adriana y con... Es que ahora no veo el nombre del invitado. Mike, pues encantado también de conocerte, Mike. Y nada, lo dicho, que estamos en momentos absolutamente espectaculares, en estos, ya no solo del planeta Tierra, sino de todo el universo. Están ocurriendo eventos y cosas que jamás habían ocurrido y eso está cambiándolo todo. Entonces, yo simplemente os animo a que no os rindáis y a que sigáis a de las dificultades, como podéis comprobar, que tenemos todos y todas. Pues eso, somos todos hermanos y hermanas y estamos aquí para ayudarnos y hacer juntos la evolución a lo que venga, ¿no? Nadie sabe exactamente lo que va a venir, pero va a ser muchísimo, muchísimo mejor de lo que hay ahora, estoy convencido de ello. Y con personas como vosotros y vosotras, pues el futuro va a ser espléndido. Así que nada, os convino a eso, a que penséis positivamente y que las cosas van a ser muy, muy buenas para todos a partir de ahora. Y yo estoy muy, muy optimista. Así que nada, agradecido, me despido. Gracias, y gracias por la invitación de nuevo. Formas de contacto, por último. Nos vemos. Formas de contacto conmigo podéis a través de Planeta Intraterreno en Google y ahí podéis entrar en contacto con la página de Facebook y ahí hay un botón de WhatsApp. Yo hablo con todo el mundo, nunca, siempre hablo con todas las personas de todo el planeta si me necesitan. Y también en Spotify tengo todos mis podcasts y en Amazon pues tengo mis más de 560 libros ahí publicados si queréis comprar alguno. Y bueno, en estos momentos me han bloqueado los de Blogger todos los blogs, pero como yo soy muy listo, los fui trasladando a WordPress. Entonces en WordPress podéis encontrar todos los blogs de Planeta Intraterreno, ¿vale? En WordPress, los más de 570 blogs. Y Xenomind, que es Mente Insecto, también con X, y ahí podéis encontrar y leerme gratis todos los libros. Así que muchísimas gracias. La resistencia continúa. Gracias por estar aquí. Saludos. Gracias a vosotros. Okay, chao. Os quiero. Nos vemos. Chao. Ok, chao. Pues sí, así está el tema extraterrestre, lo que decía, ¿no? Que pues sí pueden ser seres energéticos, ¿no? Como decía Frank. Adriana, ¿cuál es tu opinión? No, yo quería comentarle algo a Frank. Bueno, Frank, sí. A ver cómo empiezo. No sé si vos conocés mi historia. Yo nací, por decirlo de alguna manera, ya vine preparada para esto, nací dotada. Siempre me pasaban cosas extrañas y nunca me acepté como era. Cuando nació mi segunda hija, tuve un SM, una experiencia cercana a la muerte. Estuve muy, muy embromadita en ese momento. El quirófano. Un mes antes soñé lo que me iba a pasar en quirófano, porque ellos tratan a veces de alertarme de algunas cosas. Me pasó con mi nieto y con otras cosas más, así que me ha pasado toda la vida. Yo trabajo con dos formas.
Es decir, primero en sueños me alertan de un montón de cosas que van a pasar, por eso estoy preparada anteriormente. La segunda es cuando mi posición o cuando hago el registro viaja. Yo trabajo con los ojos cerrados cuando hago el registro akáshico y viajo a la mente de la persona que está consultando para poder leer cuál es la situación que le pasó a esa persona, que es un poco lo que te pasa a vos cuando decís que estás a 5.000 kilómetros de distancia y te estás posicionando en la cabeza de esa persona. Tu frecuencia viaja a la cabeza de esa persona. Para mí es fácil si tengo ganas de hacerlo. Trato de no, porque me influye todo el entorno. Con lo que más trabajo y por lo que más me han llamado, después del embarazo, después del parto y después del problema que tuve, de la experiencia cercana a la muerte, tuve una abducción. En realidad no fue una abducción, fue una invitación. Ellos me llevaron a una nave y me curaron el útero. Me sanaron el útero que había quedado evidentemente con un problema. Y bueno, de ahí me bajaron de la nave y volví. 30 años olvidé esa. Durante 30 años me olvidé toda esta información porque yo no quería contarlo y porque tenía que irlo. No querían. A partir de los 30 años me empezaron a desbloquear la información hasta que trabajé con un terapeuta específico que me ayudó y me dijo, te vas a quedar con toda la información que te han dado durante todo este tiempo. ¿Para qué te la habrán dado? Si no es para que la comuniques. Y ahí fue cuando yo me armé de valor y salí a contar esta historia porque la verdad que la gente te discrimina un poco, ¿no? Esto de que sos la ovejita negra, el bichito raro y toda esta historia. De lo que yo te puedo contar son infinidad de cosas, infinidades. Los mensajes son un montón, pero por ejemplo yo he trabajado hasta con la justicia acá de la provincia donde yo vivo, de la ciudad donde yo vivo, en un caso muy específico. Trabajé para la justicia porque tuve 3 sueños reiterados y en ese momento con el que era el gobernador de la provincia, la custodia privada, me llevaron a investigar todos los lugares porque de todo lo que tenían, yo era la única que había dado la información determinada. ¿Qué pasa? Correcto. A mí me pasa que la persona que fallece me busca. En realidad yo leo, en este caso fue la chica, esta me buscó para que diera la información y se pudiera esclarecer su situación. Pero si a mí se me acerca alguien y no ha resuelto algo con respecto a una persona que se fue, que partió, yo leo la energía de esa persona y es como que automáticamente la conciencia que partió se aprovecha de mí, por decirlo de alguna manera, y me pide que le ayude. Y ahí es donde yo me acerco a las personas y trato, pero ahora ya directamente me buscan por esto, ¿no? Es decir, me llaman y me dicen, mira, me dio tu número tal porque estoy pasando tal situación, necesito que me ayudes. Trato en lo posible hago registros akáshicos de diferentes temáticas, pero esta es como la que más trabajo porque la gente ayuda mucho al duelo de la persona y para mí es una cosa muy importante. Pero bueno, esto yo entendí, yo sé cómo funciona mi mente. Mi mente estuvo siempre, fue una mente muy, muy inteligente, por decirlo de alguna manera, pero esto me abrió la conciencia a realidades infinitas. Cuando me pasó con mi hija, que hoy tiene 36 años, la experiencia está cercana a la muerte, que yo no le encontraba explicación, tomé este libro que se llama La experiencia mística. Y bueno, de esto que comentaste hoy, justamente entendí ahí, como verás es un libro que está muy viejito, dice todo rayado y habla de la conciencia individual a la conciencia cósmica, porque absorbí en un momento dado, me acosté en el suelo con mi hija, Agupa era muy bebé, y entendí, y el suelo me absorbió. ¿Entiendes lo que te digo? Todos mis átomos se fusionaron y desaparecí completamente y entendí cómo funcionaba el sistema. Entonces a mí me han pasado muchas de estas cosas y entiendo mucho cómo funciona. Así que cuando vos decís que esto es el absoluto, es exactamente, porque todo esto, todo, absolutamente todo, lo que está a mi alrededor, a tu alrededor y todo lo que está es el absoluto expresándose. Entonces cuando entendés eso, te parece muy loco, ¿no? Es decir, no, es interesante. No, igual, yo lo entiendo así.
¿por qué estoy haciendo esta experiencia nuevamente o este aprendizaje? Entendí que era para mí, por determinadas cosas que evalué, pero también porque vine a ayudar a otras conciencias a que recuerden esto. Este es el momento de recordar a lo que vinimos y en todo lo que nos estamos sosteniendo. De ahí en más, será decisión de cada una de las conciencias hacer o no el trabajo de evolución. Ese es el libre albedrío de estas conciencias que están en este plano, haciendo el proceso o el camino o la vuelta a casa, como yo digo, ¿no? La vuelta a la supramente esta, con toda la información enriquecedora que les ha permitido, que nos ha permitido tener, que les he permitido tener. Porque a veces estoy hablando y me están canalizando la información automáticamente. Así que es algo por ahí difícil de explicar, pero trato de hacerlo sencillo para que la gente también me entienda, ¿no? Así es. Así es. ¿Sabes algo interesante, Julio? Algo que es interesante, y te voy a ampliar algo, compañera, mira. Y voy a contar algo que es como una anécdota. Desde niño lo hacía. Nunca entendí por qué y hasta me daba miedo, me daba pánico hacerlo, pero a veces tenía necesidad de hacerlo. Quería cruzar una calle y había un montón de carros. Entonces yo sabía que podía hacerlo, pero no sabía cómo ni por qué sabía. Entonces yo detenía la circunstancia. Vieras qué cosa más extraña, Julio. Porque entonces yo movía mi mano derecha con la palma abierta hacia allá y la otra mano abierta hacia allá y me había un espacio para atravesar la calle y los automóviles empezaban a moverse lentamente y yo pasaba la calle. Muchas veces lo hacía, inclusive iba en auto y algo sucedía y tal vez íbamos un poco rápido y yo veía y yo decía, voy a parar, yo en mi mente niño, imagínate, un adolescente, voy a parar los autos. Y entonces yo hacía como si abriera un hueco en el tiempo para pasar yo y luego y después de que pasaba, la velocidad de los carros retornaba a lo normal. Después, cuando yo hago el contacto extraterrestre, cuando me pasan por el primer portal dimensional, veo la circunstancia. Estoy en mi casa, etcétera, y de repente es como si hubiera abierto un espacio dentro del tiempo. Y yo empecé a atravesar eso. Entonces, todo alrededor, en algunos casos se detenía, en otros casos empezaba como a moverse todo más lentamente, y bueno, y pasaba hacia el paso dimensional y llegaba a un lugar, una nave, etcétera. Yo muchas veces dije, ¿cómo puedo explicarlo? Y un día se lo pregunté a ellos. Yo quiero saber cómo es que suceden los portales dimensionales. Y ve qué interesante lo que me explicaron. Nosotros, como materia, por nuestra vibración, estamos sometidos a una realidad de tiempo y espacio. Exactamente. Entonces, no era que yo detenía el tiempo, sino que estaba trabajando mi vibración. Entonces, yo empezaba a vibrar de una manera más acelerada, y al acelerar yo mi vibración, era como si provocara un desfase entre dos vibraciones. Esta se acelera y entonces en relación a mi conciencia-tiempo, yo no había perdido la continuidad de mi tiempo vibracional, pero en realidad estaba acelerando mi vibración y voy a hacer una analogía un poco fantasiosa, pero es así, como si fuera flash. Pasaba yo rápido y la circunstancia continuaba. Entonces a mí me da la impresión
de que aquello se detenía y yo me movía. Y en realidad era eso. ¿Ellos Muy te interesante. explicaron cómo funciona eso? Sí, claro. Porque Y ellos algo que ellos te explican acá, clarito. Nosotros estamos en realidad, por decirlo de alguna manera, en cuatro frecuencias. Alto, ancho, profundidad, que genera el espacio, y la cuarta variable de esa frecuencia es el tiempo. Se las llama dimensiones son... sí, espacio temporal. Nosotros estamos en una frecuencia espacio temporal y la variable tiempo se incluyó para que la materialización, para que esto se pudiera materializar, ¿entendés? Si no hay tiempo, no hay posibilidad de manifestación, porque la mente pensamiento genera, ¿sí? Y como construye, al momento destruye. Entonces, por eso ellos nos explican, por lo menos en mi caso, que no nos dan esa capacidad, porque lo que construiría la humanidad siempre sería en este pensamiento negativo, ¿entendés? Así como vos, Julio, Mike, o todos los que estamos aquí presentes, quisiéramos construir un mundo maravilloso, hay otros seres que todavía no tienen la conciencia tan limpia, por decirlo de alguna manera, para poder crear algo en maravilla. Entonces ellos, en este espacio-tiempo de tercera, cuarta dimensión, no nos van a dar eso. Para pasar a la vibración que sigue, nosotros tenemos que elevar frecuencia. Ellos me explicaron una vez y me dijeron acelerar. Una cosa, Mike, si quieres hacer alguna pregunta a los panelistas. Mira, yo los estoy escuchando porque yo lamentablemente no tengo el nivel que ellos tienen más conocimiento. Yo todavía soy un silvestre, soy un neandertal. Y aquí estoy, no te preocupes. Por eso te digo que si quieres preguntarles o quieres comentar algo. Escucho con atención, porque eso que están mencionando de las dimensiones, mi mente no me da para eso, ni para lo cuántico. Pero sí les quiero decir que los portales sí existen. Yo lo he visto, todo el material lo he subido a mi canal. Yo cuando veo que aparecen, es como una especie de un hoyo y como que brotan del cielo, como si fuera una tercera dimensión. Y yo me quedo preguntando, caray, hasta me pellizco para ver si lo que estoy viendo es real, pero es real. Allí están. Entonces, me he dado cuenta que los portales o las dimensiones son muy esquivos, aparecen de la nada, son imprevistos. ¿Cómo le hacen? No lo sé. Pero ellos tienen esa tecnología que pueden alterar el tiempo, el espacio, pero es una tecnología que no comprendemos. O sea, el hombre supuestamente tiene mucha ciencia y tecnología, pero a pesar de eso, no comprendemos lo que vemos. Por eso los United States recogen ovnis, porque quieren esa tecnología, pero no la han podido descifrar todavía. Entonces, yo escucho con atención aquí a los panelistas y muchas gracias. Quiero explicarte algo, si me lo permites. El portal dimensional, ok. El universo en sí a ver si me puedo dar a entender. El universo es una dimensión absoluta, pero como dimensión absoluta está conformada por diversas dimensiones del absoluto. Cuando hablamos de portales dimensionales, es un término muy humano, portal dimensional, porque es el manejo, digamos, o más bien, es la perspectiva de la causa y el efecto de la dimensión sobre la realidad que tú vives. Entonces, cuando una persona atraviesa un portal dimensional, en realidad te voy a poner un ejemplo muy más humano. ¿Has visto las gelatinas? Sí. No sé si en tu país dice gelatina, bueno. Cuando tú haces gelatina sin color, que es como una gelatinita. Bueno, imagina por un instante que ese recipiente de gelatinas representa una dimensión distinta a la en la que tú estás. Pones un vaso de agua también, o un recipiente con agua,
eso va a representar otra dimensión distinta a la que tú estás. Si tú tomas tu dedo y metes tu dedo en el vaso de agua, te vas a dar cuenta que la imagen no sale recta, sale doblada. Si tú lo haces con la gelatina, se ve ancho el dedo, gordito. ¿Por qué? Porque la dimensión tiene que ver con la vibración atómica. Es el accionar de la dimensión, no hablemos de frecuencia, sino del movimiento molecular y el movimiento vibratorio de todos los elementos que corresponden al átomo. Entonces, al haber una aceleración o desaceleración, va a haber un efecto dentro de esa realidad estructural. Voy a ponerte otro ejemplo. Cuando yo hago viajes astrales a veces. Tenemos un cuerpo astral. Tenemos chakras de energía. Nuestro cuerpo astral es parte nuestra, es parte de nuestra existencia. Está en una condición o en una dimensión material diferente, no distinta, porque somos el mismo, es diferente. Entonces, no sé si alguna vez has tenido viajes astrales, pero te voy a explicar. Si tú te acuestas y tú te dispones, si tienes la facultad de hacerlo, y tu cuerpo lo dispones a tener un viaje astral, pasan varios elementos. La arritmia cardíaca baja, la presión del cuerpo baja, y empiezan a bajar los signos vitales de un modo en que tu cuerpo entra en un estado RAM, que se dice, un estado de relajación total. Y te quedas, entre comillas lo digo, dormido. En realidad, lo que está sucediendo es que el nivel vibracional y el movimiento molecular baja. Eso le permite a los átomos a vibrar a una velocidad superior. Entonces, tu cuerpo astral se desplaza de tu cuerpo material y, digámoslo así, sale de tu cuerpo material. ¿Por qué? Vamos a imaginar la Vía Láctea, perdón, sí, la Vía Láctea, el Sol, los planetas, Marte, Júpiter, Saturno. Los espacios interplanetarios son una analogía a los espacios atómicos que existen entre los electrones, los protones, los neutrones, bosones, neutrinos. Siempre hay espacio entre ellos. Porque si chocan, imagínate, siempre hay espacios. Entonces, ¿qué pasa si a través de ese espacio que vibra, voy a poner el ejemplo un poco parafraseado? Si yo tengo aquí, en mi dedo, es que no me voy a mirar ya ahora sí, cada dedo mío va a representar un elemento dentro del átomo. Como ves, hay un espacio que tiene el vacío dentro del átomo. Ese es el espacio interatómico. ¿Qué pasa si yo logro que otra partícula subatómica que gire a mayor velocidad que estas dos mías, estos dos cubitos míos, y este tercer dedito, no sé si puedo, estoy tratando de ubicarme. Discúlpeme, estoy tratando de ubicarme. Un poquito enredado aquí ya con la cámara. La tecnología de cámara no es lo mío. Entonces, tengo aquí los dos extremos de dos partículas distintas de un átomo. Este es el espacio interatómico. Si yo logro que una partícula vibre a mayor velocidad que estas otras dos, voy a poder atravesar el espacio atómico entre estas dos partículas del átomo. Entonces, mi cuerpo astral va a vibrar a mayor velocidad
que la materia física. Entonces, mi cuerpo astral va a poder atravesar mi materia física y me voy a poder desprender dimensionalmente, sin dejar de ser yo, pero entonces mi cuerpo astral sale de mi cuerpo porque está pasando a través de los espacios interatómicos de mi materia física. Entonces, mi cuerpo astral sale de mi cuerpo. Y hay una gran característica, como estoy vibrando a mayor velocidad que esta tercera dimensión, con mi cuerpo astral puedo viajar en la distancia-tiempo y puedo ir a África, puedo visitar otras latitudes, puedo llegar a lugares. Y algo interesante, la conciencia no se pierde, porque eres tú mismo, nada más que una parte de tu existencia está vibrando a mayor velocidad que tu materia dentro de este plano dimensional. Voy a ponerles un ejemplo. Yo estaba en un campamento a 4 horas de San José. San José es la capital, es donde yo vivo. Yo estaba a 4 horas de aquí de mi casa. Y no podía venir. Era imposible porque estaba en un campamento, era uno de los dirigentes y había un montón de gente, y pues uno de los líderes. Era imposible para mí venirme para mi casa. Estuve 3 meses. Resulta que una de mis hermanas se pasa de casa a una casa nueva. Ella me llama y me dice, Frank, ya me voy a pasar mañana, no sé qué. Yo, está bien. Ay, no vas a poder conocer mi casa. Le dije yo, tal vez sí. Ok. Esa noche yo me programé. Hice mi meditación y me programé. Y en la madrugada hice un viaje astral. Y logré ir a la casa de mi hermana, a la nueva. Llegué a la casa y algo que es muy interesante, el cuerpo astral atraviesa las paredes. ¿Por qué sucede eso? Por lo mismo, porque nuestras paredes, el blog, el fibrolíquido y todo eso está vibrando dentro del mismo plano dimensional que nuestro cuerpo, por eso no podemos atravesar las paredes. Pero el cuerpo astral, como tiene un movimiento vibratorio atómico acelerado, puede atravesar los espacios interatómicos de la materia, como el blog, como el fibrolíquido, como todos. Por eso es que podemos viajar a través de la distancia, como si atravesáramos paredes y todo eso. Suena un poco fantasmal, pero es la realidad. Pero fíjate. Y entonces llegué a la casa de imagínate, astralmente llegué a la casa de mi hermana. Llegué por la puerta, entré a la casa, anduve por toda la casa, vi la alfombra, la cama, los baños, había un jardín en el centro, las habitaciones alrededor del jardín, llegué a la cocina, llegué hasta el final del patio, vi hasta los árboles que había y todo. Luego regresé a mí. En la mañana, cuando me despertó la llamada telefónica que siempre tenemos en las mañanas, me dice, me hablé con mi hermana y le dije, mi hermana, ¿cómo estás en tu nueva casa? Me dice, mi hermana, vieras que es muy cómoda, muy confortable. Lástima que no puedes conocerla todavía. Le dije, no, ya la conocí. Me dice, ¿cómo? Y le dije, sí, anoche estuve ahí. Ay, me dice, mentiroso. Le dije, sí. En tu cuarto hay una alfombra de color lila, tu cama es una king size, tienes una silla del lado derecho, una lámpara aquí, hay un jardín en el centro de la casa, eso no lo sabía hasta que llegué astralmente ahí. Hay un jardín al centro y ya me di cuenta que hay habitaciones y le hice la descripción de toda la casa. ¿A qué voy? Cuando tú haces un contacto extraterrestre y ellos te meten en un portal dimensional, es como si fuera una analogía de un viaje astral. No perdes tu conciencia, sino que tu existencia, porque a mí no me gusta hablar de alma y espíritu, porque la humanidad tiene una gran confusión de lo que es el alma y lo que es el espíritu. Tu existencia vibracional es llevada a través de esta dimensión, igual que el viaje astral. Tu materia queda aquí, pero tu cuerpo astral viaja y en ese momento
se activa un factor de conciencia dimensional y algo muy interesante, se desactiva la conectividad cerebral natural. Y entonces, tu conciencia está con el cuerpo astral. Bueno, a menos que llegue alguien y te empuje, donde estás ahí en la concentración o te caiga un ladrillo en la cabeza. Inmediatamente el cuerpo jala el astral. Sí. El cuerpo material jala el cuerpo astral. Pero el paso dimensional es exactamente lo mismo. Es una analogía igual. Sí. Tú no pierdes tu conciencia y vas con tu existencia, con tu existencia, ¿verdad? Que lleva todos los elementos, ya no a nivel cerebral. Porque hay algo que yo siempre digo a la gente. A ver, tenemos que entender una cosa. Tenemos ideas, tenemos conciencia natural, tenemos pensamientos, porque todo eso son elementos psicoenergéticos. O sea, existen dentro de esta realidad, dentro de esta experiencia material, porque hay neuronas, porque hay una masa cerebral, porque hay un óvulo parietal, un óvulo occipital, porque este cerebro produce ideas, produce pensamientos, produce toda la información. Entonces, bueno, pero si me corta la cabeza, igual, mi existencia ya pasa a un plano distinto de realidad, en donde ya se activa la conciencia universal, igual yo me estoy dando cuenta de todo, porque estoy en una existencia. Ahora, la inteligencia, por ejemplo, ahora alguien mencionó que es que Dios siente y piensa y no sé qué. O sea, el pensamiento humano es producto de una reacción bioquímica en nuestras neuronas. O sea, no hay cabeza, no puedes pensar, porque el pensamiento es el producto de esa relación química, energética, neuronal. Entonces, no podemos hablar de que Dios, que el absoluto piensa, o que yo cuando dejo la tierra paso y pienso y analizo y razono, porque todas esas son características únicas y exclusivamente de la civilización humana, porque tenemos esta estructura que nos permite tener pensamientos. Por eso es que es la diferencia, lo que vos decías, compañera, la conciencia natural, que está ligada a todos estos elementos cognitivos que dependen de las neuronas. Sin neuronas no hay pensamientos, sin neuronas no hay inteligencia, sin neuronas no hay conciencia natural. Pero a nivel existencial estamos unidos y somos conciencia universal. Por eso sabemos, ya una vez que nos vamos de este cuerpo, de este vehículo, porque es un vehículo, adquirimos nuevamente la conciencia universal y ahí lo que religiosamente se ha llamado el velo del olvido. Ese velo del olvido se rompe inmediatamente, ya como conciencias universales nos damos cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Claro, el tema ahí es eso, justamente entender que como conciencia individual, haciendo la experiencia, no dejas de pertenecer a la conciencia universal. Y ahí es cuando, amalgamando las dos ideas, te sentís en otro plano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque te sentís liberado de esta atadura, ¿no? Que sería el cuerpo de este vehículo. Claro, Es el vehículo. Este avatar de esta. Mike, ¿qué ibas a comentar? Vos te ibas a preguntar algo, Mike, pero te quiero comentar algo antes de que esto, porque tengo que irme en un minutito. Tengo una reunión familiar. A mí me mostraron algo para que lo entiendas facilito, Mike. Un día ellos me dijeron acelera, y como buena ser humano y estudiando física terrestre, yo dije, me desplazo de un lugar a otro en un determinado espacio-tiempo. Fórmula de la aceleración. Y ellos me dijeron acelera, y me hicieron así. Este fue el gesto. Y de pronto se me vino una imagen que yo lo había visto, que era un tema de toda una exposición que habían hecho de las fórmulas de Einstein y todo lo que él había descubierto. Y en esa imagen, que fue, no me acuerdo en qué programa de televisión, si History Channel, Travel Channel, todo esto,
había dos personas, una sentada en la estación de trenes y la otra subida en un tren. Y lo que hicieron ellos es, los que estaban pasando en el tren era como que el tren pasaba una y otra vez, ¿entendés? Hasta que en un determinado momento el tren aceleró a la velocidad de la luz. La persona que estaba en la estación dejó de ver el tren. El tren se le desapareció completamente porque a la velocidad de la luz todo lo que tenía color se transformó en blanco hasta que se desapareció. Que es lo que es nosotros, como entendemos esto, lo que se diría, cómo se expresa la luz, del blanco al color, pero no te olvides que el fotón de luz viene. Bueno, en la aceleración a mayor velocidad de la luz, el ser que estaba en la estación dejó de ver el tren y las personas que estaban adentro del tren. La persona que estaba dentro del tren iba a la velocidad de la luz, pero podía ver perfectamente la persona que estaba en tercera dimensión. Entonces, es un poco lo que ellos me dicen que tiene que ver con la aceleración atómica de tus átomos, lo que acaba de explicar Frank. Me lo demostraron en una sesión que yo hice de una regresión, que también me pasó lo mismo. Cuando yo hago este tipo de regresiones, que bajo la frecuencia de tal manera que desacelero el pulso, la respiración, me enfrío el ritmo cardíaco al mínimo y sin dejar de tener conciencia, despega, absolutamente despierta mi conciencia. Entonces ellos me dijeron, yo empecé a ver que todo lo que estaba en la habitación de mi terapeuta vibraba de esta manera. Y ellos me dijeron, saca la mano y pasásela por la cabeza a tu terapeuta. Y yo dije, le voy a pegar, porque ellos querían que le pasara la mano por la cara. Y le digo, les voy a pegar, porque en ese momento me estaban tratando de mostrar. Y me dijeron, no, porque tus átomos están vibrando en otra frecuencia y por más que pases, lo que va a hacer es que tus dedos van a atravesar la cara de tu terapeuta. A mí me dio mucho miedo en ese momento y es como que instintivamente volví. Pero me han demostrado de muchas formas cómo es esto. Es un tema de aceleración atómica, por eso se llama aceleración de todos los átomos, de cómo están vibrando tus átomos, que te van a permitir a vos pasar a ese portal. Correcto. Es complejo que el cuerpo lo pase. A muchos de nosotros nos han llevado a esos lugares para pasar esa diferencia de espacio temporal y poder entenderla. Pero bueno, yo no sé si este cuerpo está en condiciones, por lo menos el mío, en condiciones de irme a otro lado con una frecuencia mayor. Pero probablemente haya otros que orgánicamente ya estén diseñados para eso. Chicos, no, tú sabes. Los tengo que dejar. Te vas. Muchas gracias. Está mi familia abajo reuniéndose, hoy tenemos reunión familiar. Julio tiene mi WhatsApp, piénselo para que te lo dé. Dale, sí. Okay, gracias. Mike, gracias, Adriana. Formas de contacto contigo por último. Adriana Noemí Cuesta en Facebook y en Instagram. Mike, un gusto haberte visto porque ayer te escuché y chateé un rato con ustedes. Gracias, igualmente. Nos vemos prontito. Adriana, un saludo, un beso. Hasta luego. Chao. Pues sí, es interesante todo esto de los portales y de todo esto que hemos estado hablando, ¿no, Mike? ¿Decías algo, Mike? ¿Querías preguntarle algo? De lo que estaba hablando ahí, Fran, es curioso todo lo que dijo y ahorita le voy a decir por qué. Repito, todo lo que es física, cuántica y todo ese rollo es difícil de seguir, es muy difícil, mi mente no da para más. Cuando Boris inició conmigo, pues yo me quedaba de así diciendo, órale, ¿qué onda con este chavo? O sea, no, por más que le quiera seguir, no puedo, pero ya con el paso del tiempo ya le voy captando lo que va diciendo. Bueno, cuando veo películas de ciencia ficción o estoy ahí pensando en la inmortalidad del cangrejo, me llegan algunas anotaciones y rápidamente los escribo en un cuaderno, como esto que escribí, que tiene relación con lo que dijo Fran. Yo hace años escribí esto que dice, los vínculos que crearon en una dimensión existen en las otras. En física cuántica se dice que cuando dos partículas están relacionadas entre sí, forman un sistema único y una acción en una de las dos influencia simultáneamente a la otra, incluso si están colocadas en dos extremos del universo. Es decir, una persona forma un sistema único con su otra vida en la otra dimensión
y actúa como si supiera cosas que nadie le ha dicho, cosas que solo su otro yo de la otra línea temporal conoce. Entonces, cuando Fran me estaba hablando hace rato sobre eso, pues me acordé de esto, pues, o sea, es algo difícil y complejo de seguir, pero pues bueno, aquí estamos para aprender. Tú sabes que, bueno, el universo, como dije, se rige por dos grandes leyes, causa Sí. y efecto, acción y reacción, pero en el mundo cuántico es distinto, porque el mundo cuántico se rige por la ley de la probabilidad y la incertidumbre. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, el viaje astral, por ejemplo, cuando el cuerpo astral sale de tu cuerpo natural, allí ya no, ya la ley natural se rompe Claro. y entra a existir el plano cuántico del ser, ¿verdad? Por eso es que hoy, bueno, hace muchos siglos, ellos, algunas civilizaciones lograron desarrollar estas habilidades y precisamente por eso, porque ya cuando estás entrando a este plano, a esta dimensión cuántica, empezaste a descubrir un montón de cosas. Por ejemplo, la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, es energía. Nosotros los convertimos en pensamiento, pero eso es energía. Y el avatar, Cristo lo dijo, el que no tiene sabiduría, pídala. ¿Por qué? Él no completó la frase, pero realmente es porque está en el universo. Es el universo. El absoluto es esa energía que lo contiene todo. Pero no es una persona, no es que tiene dos ojos, dos orejas, no, todos esos son puras mentiras. Esos son puras mentiras. Es muy difícil. Yo le decía, yo tengo un grupo ufológico y somos 35 personas de diferentes países. Y yo le decía a los chicos, bueno, me va a tocar difícil porque tengo que desmentir a todas las iglesias del planeta, porque todas mienten. No hay una sola que diga la realidad, que diga la verdad. Por ejemplo, el pecado. Eso es una gran mentira. Imagínate, el otro día lo hablamos, Julio, ¿te acuerdas? Sí, Que sí, sí. eso de que, ¿cómo es posible que a la humanidad le han vendido? Bueno, el culpable de eso fue Constantino, pero Sí, sí, sí. que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para la salvación nuestra, por nuestros pecados. O sea, en realidad lo que hizo fue que hoy en día tenemos una élite que no le conviene que la gente contactada, los que tienen realmente el contacto extraterrestre y con seres de luz, como el caso de Julio, Julio tiene una comunicación con los seres de luz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos no quieren, es una élite. Cuando ya aparece una persona que viene a hacer un cambio de conciencia en la humanidad, se convierte en el enemigo de las élites. Sí. Cristo, eso fue lo que le pasó. La élite de aquel entonces, Cristo era un contactado, además de que Cristo era un avatar, era un iluminado, y él tenía contacto con seres extraterrestres, inclusive, María fue abducida. Este cuento que el ángel bajó y la fecundó, eso no fue cierto. María fue abducida. Y ahí le pusieron en su útero, se materializaron la fecundación para que ella pudiera ser la estructura para que el avatar pudiera encarnarse en este planeta. A mí me llamó la atención hace poco un artículo de un científico, no recuerdo el nombre, que él es un arqueólogo. Tal vez vos conoces esa historia, Julio. Él es arqueólogo. Y él quería saber acerca de la cruz. Y él decía, yo tengo que saber qué pasa con esa sangre. La sangre de Cristo. ¿Qué pasó con eso? Si realmente es una sangre divina. El hombre se fue, pidió permiso al gobierno y empezó a hacer excavaciones al pie de donde estuvo la cruz. No sé si vos conoces esa historia. Y profundizaron, y resulta que debajo donde estaba la cruz había una caverna. Ah, Y sí, sí. encontró sangre seca.
Él raspó la sangre y se lo llevó a un laboratorio israelí. En el laboratorio no dijo de quién era esa sangre. Sí, sí. Cuando la gente en el laboratorio hizo todos los estudios, le preguntaron que quién era esa sangre, porque era una sangre, no había explicación alguna, porque la sangre tenía todos los cromosomas de la madre y un solo cromosoma del padre. ¿Qué te parece? Y eso está documentado. Y él dijo, bueno, esa sangre es del Mesías. Obviamente, él le da la connotación religiosa. Nosotros sabemos que es lo que sucedió cuando a María la abdujeron, le hicieron la inseminación y obviamente ella regresa y ya regresa con la inseminación en su vientre. Eso es así, es la realidad. Pero tú le dices eso a las iglesias y te tratan de hereje, de blasfemo y un montón de cosas. No, Entonces, sí, sí, sí. cuando viene Cristo, nada si crees, y Cristo anduvo por la India. Después de que los años perdidos de Cristo fue que anduvo en la India y fue conocido como San Isa y un montón de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él viene y es el reformador y hace todo esto, la élite viene y lo mata. Y entonces, muy sencillo, culpemos a alguien que no se pueda defender y echemos la culpa. Entonces, para ellos fue muy fácil decir, no, un momentito, a Cristo lo mandó a matar Dios porque él quería perdonar los pecados de todo el mundo. Porque saben que era un ser invisible que no se podía defender y era más fácil exculparse ellos a través de una figura como la figura de Dios. Sí, lo que dice Fran es cierto, que yo también he investigado sobre todo esto de la Biblia, todo esto de Constantino y todo eso, y lo hemos comentado también aquí en este canal muchas veces, ¿no? Entonces, prácticamente lo que dice Fran es verdad, porque yo lo he investigado y lo he traído también a este canal y lo he comentado muchas veces, ¿no? Y tal cual como lo está diciendo Fran, es así, porque yo también lo he investigado, ¿no? Sobre todo, porque me llama mucho la atención, entonces, me tuve que meter a fondo y ver todo eso, y ninguna religión tiene la verdad. Tienen partes, o sea, pequeñas partes, pero no toda la verdad, o sea, no. Es imposible. Mira, un montón de abducciones que hay en la Biblia, un montón. Sí, 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 sí. Y presencias de alienígenas. La nave espacial que guió a los pastorcillos, que dicen que fue la estrella de Belén, fue una nave. Y los ángeles que se le aparecieron a los pastorcillos, creo que es mejor, pastorcillos y a los, la estrella que guió a los reyes magos, o sea, todo eso son simple y sencillamente contactos extraterrestres. Sí, sí, sí. Y creo que uno de los primeros abducidos fue Enoch. Enoch fue uno de los primeritos abducidos, y de hecho ahí describe lo que es la forma de la Tierra y todo eso. O sea, que me disculpen los terraplanistas, pero ahí dice cómo es la forma de la Tierra, ¿no? O sea, ya en Enoch, no recuerdo si fue el abuelo de Noé, precisamente. Correcto. Entonces, no, hay muchos. Y ahí estamos hablando de la Biblia en el mundo cristiano. Pero si te vas a otras culturas como los hindúes, como los chinos, los taoístas y cosas, vas a encontrar un montón de descripciones de contactos extraterrestres. Es impactante. ¿Quién es Julio? Pues soy yo, Julio. Al que no me conozca. Eres Julio. Sí, sí. Dice que quién es Julio. Bueno, pues yo soy Julio. Y sí, todo este tema es bien interesante. A lo mejor no sé si tú habías tenido la oportunidad de conocer todo esto, Mike. Sé que ahí en México es un poquito difícil de contrastar todos estos temas de las religiones y todo eso, porque realmente ahí en México se tiene una cultura muy religiosa, muy católica, ¿no? Pero bueno, yo te puedo decir una cosa. Yo antes era católico y apostólico y de todo,
todo lo que tiene que ver con lo católico, ¿no? Y tenía mis santos, mis vírgenes y todo eso, ¿no? Y de a poco fui descubriendo que todo eso es, desafortunadamente es un cuento, ¿no? Y vamos viendo, yo por ejemplo, te puedo contar así muy rápido que, siempre me había encomendado a las vírgenes, a los santos y a todo eso. Y por eso vamos cambiando de santos, ¿no? Porque no te funciona pues lo cambiamos por y ahora por y por así, ¿no? Y al final yo realmente pedí a la fuente universal o a Dios o a como lo quieras llamar, y ese fue el único que me ayudó, y ese es el único que nos puede ayudar. Cuando tú pides lo que dijo Cristo, conocimientos o pedir algo, siempre que hacía un milagro Cristo, decía, a mí no me lo agradezcan, díganle a él, el de arriba, ¿no? Que es, siempre se refería como al Padre. Hay algo interesante, Julio, que tal vez en el futuro podamos hacer un programa sobre eso. Sí, claro. ¿Qué implicaciones la palabra, el sonido, con el influir en la realidad? Hay una cosa que se llaman los vértices existenciales. Esos vértices existenciales son los puntos a nivel existencial que tú enfocas. Y si yo enfoco, por ejemplo, el bien, 50 personas enfocan el bien, vamos a provocar ese bien en la realidad. Entonces, los milagros, la fe, todo esto es el enfoque hacia esos vértices existenciales, que eso es parte de la manifestación de la energía de nuestra realidad existencial en el universo, en el cosmos, porque se da en todo, ¿me entiendes? Y el sonido, en el caso nuestro, tiene un efecto muy importante en digo yo, fenómeno de los vértices existenciales. Por eso Cristo, el avatar, y no solo él, muchos avatares hablan del poder de la palabra, y no es la palabra en sí, sino la emisión del sonido con un formato dialéctico determinado. Solo para ese planeta, ¿verdad? ¿Qué piensas, Mike? Ya te estamos aquí bombardeando. Bueno, yo, lo único que puedo decir es, que las religiones han hecho muchísimo daño. No tienen ni idea de cuánto daño han hecho, las religiones, bastante. Y, pues las personas tienen que quitarse este chip que tienen y meterse un chip nuevo. Tienen que ser personas de amplio criterio. Y aquí entra la educación. La educación tiene que cambiar, porque la educación que se está dando en las escuelas es el mismo sistema de hace 100 años, es el mismo. Tiene que cambiar todo eso, religión y educación. Así es. Y te voy a decir algo. Sí. Hay algo que voy a mencionarte ya como para terminar los temas, el vínculo religioso con lo extraterrestre. Mira, Fátima, ¿qué fue lo que sucedió en Fátima? Fátima, el día que la Virgen, ¿verdad? Digámoslo, la Virgen, ellos lo llamaban, le decían Virgen y la veían como Virgen por lo que hablé hace un rato, era la energía, y en sus mentes ellos recibían esa información, y la mente lo que hacía era provocar la descodificación de la energía, y ellos la veían como Virgen. Bueno, la Virgen, cuando ella anuncia, dice que el milagro, ella no anunció un milagro, anunció una manifestación en los cielos. ¿Y qué sucedió? Ese día los pastorcillos estaban ahí, todo estaba lloviendo montones, la Virgen, digo yo entre comillas, ¿verdad? Ahí, y la figura, la energía ahí, y sucede que de un momento a otro ven que el sol brilla más. Estaba lloviendo, las nubes eran oscuras. Bueno, ustedes conocen la historia. El sol se empezó, ellos decían que el sol se estaba cayendo del cielo. Sí. Y ellos veían el sol que venía hacia ellos. O sea, eso es una descripción clara de una nave espacial que va descendiendo. Entonces, vean qué interesante, porque eso yo ya lo deduje y después lo consulté con ellos. La gente estaba mojada y estaba lloviendo, el sol estaba húmedo, mojado, llovía, la gente estaba con la ropa mojada, pero mojados. Cuando esa nave desciende,
Entonces lo que hace es que la vibración y los niveles, digámoslo, energéticos, van a producir una alteración ¿de qué? De las moléculas de agua. Entonces se disipa, pasa lo del bosón de Higgs, lo del acelerador de partículas. Se Sí, sí. dispararon los átomos y todo el mundo quedó seco. ¿Por qué? Porque los átomos se dispararon. No fue que la gente se secó de repente por el milagro, no. Es que los átomos que constituyen la molécula de agua se separaron y se esparcieron. ¿Movidos por qué? Porque la aceleración atómica de la nave, el factor energía y frecuencia y vibración de esa nave fue tal que afectó la molécula del agua. Y todo el mundo quedó seco hasta la Tierra. Y todo el mundo vio. Ahora, otra cosa importante, los llamados milagros. ¿Qué sucedió ahí? Lo mismo. Provoca, ¿por qué? Porque este tipo de radiación va a provocar una aceleración de partículas subatómicas y atómicas o una desaceleración. Entonces, si tu ojo quedó hecho, constituido cuando naciste, que tu ojo no estaba completamente estructurado, al momento de esa situación, todos los átomos que estaban ahí dando vueltas con una estructura no uniforme y concreta se ordenan y recuperan la vista. Así es. ¿Qué te parece? Sí, sí. Interesante todos estos temas de, bueno, empezamos con un tema y nos fuimos hasta los temas de la religión y todo eso, pero bueno, es la dinámica que muchas veces tenemos en este canal, que no nada más sacamos un tema, vamos analizando uno, otro y va saliendo temas, ¿no? Porque eso nos lleva a todo y todo está conectado con todo, ¿no? Entonces, todo está conectado. Pues nada, pues agradecerles a todas las personas que han estado en el chat. Muchas gracias y estamos leyendo todos sus comentarios aquí, aunque no los lea, pero bueno, yo quiero dar más que nada prioridad a las personas que están de invitadas, ¿no? Porque bueno, si quieren hacer alguna pregunta, pues se le puede hacer, ¿no? Pero gracias a todas las personas que han estado ahí en el chat. Gracias, Mike. Gracias, Frank. Formas de contacto con Frank. Contigo, Frank. Mi WhatsApp. Sí, ¿lo quieres sería dar? Sí, está bien. Más 506-8969-3281. Julio, tú lo pones por ahí para que la gente lo vea. Más 506 ¿sí? 8969-3281. A ver cuándo vienes al canal, Fran, para que nos hables más de esos temas que dominas, porque yo no sé nada. Cuando tú me invites. Okay. Cuando tú me invites. Sí, ahí saludos a mi esposa que se está integrando ahí. Pues mira, Rosa, saludos a la señora. Pues, un saludo. Bueno, pues ya terminamos. Formas de contacto contigo, Mike. YouTube, amigos, YouTube, Mike Navolta, y solamente quiero agradecerte la invitación. Gracias por estar aquí y conocer a Fran de viva voz, y solamente recordarles que estamos viviendo días extraños, pero también días extraordinarios. Así es. Y nada, si quieres algún contacto, pues ya sabes, tú me dices y yo te lo paso sin ningún problema para que se pasen ahí. Simona la cachetona, ya está. Simona la cachetona. Pues nada, pues muchas gracias. Pues nada, gracias. Gracias a Isabel Lozano y a Mauri Marco, que estuvieron ahí de moderadores. Gracias. Y como digo siempre, antes de que se me olvide, el próximo jueves vamos a tener una invitada de Colombia que se llama, espera, deja ver cómo se llama, porque tiene un nombre, ya ha estado aquí en el canal. A ver si lo digo bien, porque Dayaina Castillo, algo así se llama. Ella es colombiana. Dayaina, creo que es así. No, es difícil es un nombre extraterrestre al parecer, pero bueno. Va a estar el jueves, el viernes vamos a estar con Marcos Elorza y el sábado
vamos a estar con un chico de Argentina que también ha sido abducido, entonces ahí va a estar contando sus experiencias. Así es de que nada, para que nos acompañen y nada, pues muchas gracias. Gracias, Frank, gracias, Mike. Ahí estamos, nos vemos. Gracias. Estamos. Muchas gracias. Chao. Aquí vamos a dejar este programa y como digo siempre, hasta la próxima, amigos dimensionales.